bendecidos con toda bendición. Bueno, aquí contando los días. El Señor nos ha enseñado a contar los días. Antes de entrar de lleno, un saludo a todos los colaboradores mundialmente, especialmente a una amada nueva en San Javier, kilómetro 38, Buenos Aires, Argentina, que tuvieron una jornada de tatuados. Qué lindos tatuajes. Ya aquí le tomamos fotos a esos tatuajes bellos. Así que felicitamos a todos ustedes. Se ve una madre hermosa allí, un grupo bien lindo que me enviaron una foto por el internet. Los felicito a todos. También queríamos felicitar a los bendecidos en Medellín. Hay un seminario allí, se van a reunir varias amadas allí. Vamos a ver si les paso por allí el sábado. Quería también leer una alerta roja. Ahí, de hecho, en Medellín, donde va a ser el seminario, hay una alerta roja de parte de Protege a tus hijos, de un sacerdote pedófilo en Medellín, que tiene el nombre de Guillermo Jiménez. Lo trasladaron de Bogotá a Medellín. Él está en la parroquia Jesús Nazareno oficiando misa. Carrera 52 con calle 61 en Medellín. Después que cometió una serie de abusos en Bogotá, pues para no descubrir el crimen de pedofilia, lo mudaron entonces a Medellín y está oficiando y cerca de los niños. Así que cuide a sus niños de estos pedófilos. Bien, el tema de hoy es la creación dejó de gemir. ¿Por qué dejó de gemir? Pues porque ella estaba esperando en la manifestación de los hijos de Dios y ya los hijos de Dios se manifestaron. Vamos a darle lectura a la evidencia bíblica. Romanos capítulo 8, verso 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿por qué la creación dejó de gemir? Bueno, la razón es que ella estaba gimiendo y gritando por ver verdaderos hijos de Dios, por ver verdaderos cristianos sobre la faz de la tierra, por ver gente alumbrada. Y usted dirá, no, pero si cristianos hay toda la vida, en los últimos 20 siglos hubo cristianos. No, ahí estamos en desacuerdo. Lo que habían eran falsos hermanos. Por eso, de hecho, esos falsos hermanos nacen de un falso apostolado y de un falso evangelio. Por ejemplo, el apostolado de los 11, Pedro, Juan y todo ese grupo, Santiago, Judas, ellos su apostolado terminó cuando Cristo resucitó de los muertos. Ahí terminó y comenzó el nuevo apostolado del apóstol Pablo, el único apóstol. Pero ellos siguieron oficiando como apóstoles con el evangelio falso de la circuncisión. Entonces, por eso es que Pablo tiene que hablar en Gálatas. Veamos a Gálatas capítulo 4. Porque es que Pablo, en el capítulo 2, verso 4, dice aquí: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas,
que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Ellos veían que había una libertad gloriosa en los discípulos de Pablo. Entonces, cuando ellos escuchaban de esa libertad gloriosa, Pedro y Juan los enviaban escondidas. Vayan allí y digan bendecido y usen la fraseología que ellos usan. Digan que el diablo está destruido. No digan Dios te bendiga porque te descubren. Digan bendecido, que ese es el trademark de ellos. Y compórtense libres. Y no vayan a decir aleluya cuando lleguen allí a los bendecidos de Pablo, porque él dice que ahora el Espíritu que está en vosotros clama Abba Padre. Si dicen aleluya, los detestan. Así que iban introducidos a escondidas para espiar la libertad que tenían en Cristo Jesús los discípulos de Pablo. ¿Quién los identifica? Pablo, el apóstol, los identifica como falsos hermanos. ¿Y qué ha tomado lugar por los últimos 2000 años? Digo, hasta en el 1973, que yo me convertí al cristianismo. Yo primero fui católico, después fui pentecostal y después fui bautista, pero cristiano nunca fui. Cristiano fui en el 73, cuando supe que estaba muerto al pecado. Eso es un verdadero cristiano. Y fui alumbrado. Y el evangelio de la incircuncisión arropó mi mente, adornó, limpió mi templo, para yo tener una confesión nítida conforme a la verdad que registra el evangelio. Entonces, por eso es que la creación seguía gimiendo. Pero desde el 1973 para acá, comenzó el gemir a desaparecer. Comenzó a menguar ese gemido. Y la creación comenzó a ver ese poderoso ministerio de creciendo en gracia, regándose por todas partes del mundo, creciendo, alumbrando vida, buscando esos 144,000 del verdadero Israel de Dios. Recuerda, coge esta orejita, judaísmo es una religión. Los verdaderos 144 es el Israel de Dios. Que ahí no vale gentil ni judío, sino que es una nueva creación. Y nosotros somos el verdadero Israel de Dios. Y a nosotros pues nos han marginado mucho a los hispanos. Por eso la mayoría de las primicias y de justa retribución va a ser de habla hispana. Porque ahí donde Jesucristo, hombre, se manifestó, ahí donde llegó, aunque están entrando varias otras lenguas, ¿no? Pero la mayoría son hispanos. Y Pablo dice ahí que él era primicia del Espíritu, o sea que Pablo fue alumbrado y no sé cuántos más quedaron alumbrados, porque tú sabes que a él todos le negaron, especialmente esa gente allá de Pakistán, de Asia. Dice, todos me abandonaron. Y por abandonarlos, la creación estuvo gimiendo y gimiendo, pero ahora no está gimiendo, dejó de gemir. ¿Qué está haciendo ahora? Ahora está en dolores de parto, está que tira patadas para allá, tira para acá y está irada y está en dolores de parto porque pronto la redención de nuestro cuerpo está por explotar y entonces hay un descontrol en la naturaleza tremendo. Los científicos no pueden explicarse lo que está pasando mundialmente. Mira, 20 millones en esas lluvias en Pakistán fueron afectados. Cadáveres, la tierra se sigue llenando de cadáveres. Jesucristo, hombre, lo dijo a principios de este año, que venía accidentes por todas partes. Mira, ahí en Colombia un avión se partió en 3 pedazos. Y gracias a papá que no murieron mucha gente, sino que muchos heridos. Pero un rayo la cogió y le dio y la tiró contra la pista a ese avión. Y bueno, y los accidentes y puentes cayéndose y fuego en Rusia, se está quemando todo Rusia. En fin, la creación ya no está gimiendo, lo que hace es estar en dolores de parto esperando la redención de nuestro cuerpo. Entonces,
vemos que ahora hay verdaderos hijos. ¿Quién es verdaderamente un hijo de Dios? Aquel que fue alumbrado y entiende que hay dos evangelios y él escoge el evangelio de la incircuncisión. Míralo ahí en el Gálatas capítulo 2, verso 7. Por si hay un bendecido que nos esté mirando, bendecido, dice, ¿de qué está hablando él de dos evangelios? Nosotros conocemos que hay 5 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, esos no son evangelios. Pero mira cómo dice el verso 7. El verso 7 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Como a Pedro el de la circuncisión. Quiere decir que ese evangelio de Pedro se le dio para que él terminara con ese evangelio. Cuando Cristo resucitó, ese evangelio no se podía usar más. Pero ellos siguieron predicándolo. ¿Tienes memoria cuando Jesús le dijo, por camino de gentiles no llevéis esta información? Pero ellos desobedecieron y siguieron llevando ese falso evangelio. Entonces, estamos hablando de que la creación ahora está con dolores de parto, como la mujer que está por parir. El apóstol Pablo dice aquí que así está la creación, esperando, bueno, y nos quedan ¿cuántos? 600 en el conteo regresivo, ya lo van a ver en pantalla. Pero, y perdóname, y a final de este mes, en el número 6 aniversario de Telegracia, tenemos unos especiales bien importantes porque ahí viene el día, septiembre 3, creo que cae 666 días en el conteo regresivo. Muchos bendecidos me están deseando y escribiendo, apóstol, recibimos que ahí va a ser la transformación. Oye, yo lo recibo, pero recuerda que tenemos un conteo regresivo. Si sucede ahí, maravilloso. Yo recibo eso, sería una maravilla que llegara esa transformación en el día 666. Entonces, cuando el apóstol dice aquí, la primicia del Espíritu, es porque el que escucha el evangelio de la incircuncisión le sucede lo que dice Efesios capítulo 1, verso 18. Mira cómo dice. Dice el verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces, ojos alumbrados, para alumbrarte a ti los ojos, tienes que escucharme a mí. O escuchar a alguien que me calca a mí. Porque dice que toda la humanidad tiene un velo puesto. Eso es una descomposición. Eso es un embrujo que está en la mente de todos los seres humanos. Como dijo Isaías, el velo que cubre las naciones. Hay un verso bíblico que Isaías profetiza el velo que cubre a todas las naciones. Entonces, ese velo, conforme a segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Esos son entendimientos embotados. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es. No dice que leyendo la Biblia es quitado. Solo el que escucha a Jesucristo hombre y cree en el evangelio de la incircuncisión, leyéndolo y creyendo, entonces
yo te quito el velo. Dice que es un velo que por Cristo es quitado. La iglesia no lo quita, nadie lo quita. Es Cristo quien quita el velo. Y tú sabes que la fe viene por el oír, no por el leer. Tú puedes leer la Biblia y la fe no te llega así. Pero el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? Pues el Evangelio de la incircuncisión. Todos estos libros es la palabra de Dios. Hay palabra del Viejo Testamento, pero conforme a la dispensación de los tiempos, hay palabra histórica, hay palabra de la circuncisión, que es Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, las 3 epístolas de Juan, Judas y Apocalipsis. Me preguntaba un bendecido que por qué, si la bestia del capítulo 13 es Jesucristo, ¿por qué ahora dice que la bestia es echada al lago de fuego con el dragón? Mira, bendecido, no hay tal cosa ni dragones, no hay tal cosa como lagos de fuego, no hay tal cosa como mar de cristal, no hay tal cosa como caballos, jinetes y de diferentes colores. Sácate ese Disney World, sácate esos muñequitos de la cabeza, que eso, tú sabes que el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1, verso 8, él dice que si alguien os predica otro evangelio, aun si es un ángel del cielo, porque ya Pablo le habían comunicado que un ángel del cielo iba a ser enviado a turbar a Juan. Por eso Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, él dice, el ángel que me envió Jesucristo. Claro, se lo envió Jesucristo. Por no obedecer a Pablo, Dios les envía un poder mentiroso para que crean a la mentira. Y el hombre veía carros, centellas, dinamita, petardo, él veía allí de todo, no entendió nada. Por eso es que él dice, oí y no entendí, vi y no entendí. ¿Qué va a entender? Ese libro nadie lo entiende. El único que lo entiende es Jesucristo, hombre, y el ministerio creciendo en gracia, que tiene los ojos alumbrados, que sabe lo que es la revelación del verdadero evangelio, y somos primicia junto con Pablo. Y yo no sé Timoteo si negó la fe o si los demás lo negaron, pero él a mí, Pablo me dice, todos me abandonaron, los de Asia me abandonaron, todos, solo quedo yo. Entonces Pablo fue parte de esa primicia y mira todo lo que ha esperado. Y en la transformación que vienen las primicias, cuando decimos primicia en una cosecha, tú sabes que hay diferentes partes, los primeros frutos y luego que se recogen los demás. Hay muchos que me preguntan, ¿usted cree que mi hija, que mi hijo va a ser transformado? Posiblemente tenga que sufrir la separación tuya por estar en desobediencia, por no estar congregándose, por no estar renovando su mente, tenga que ser alumbrado después, tenga que ser llamado en la segunda vigilia o en la tercera, pero en la primera se van aquellos que obedecen el evangelio de Jesucristo. Y no estamos hablando aquí de obra, estamos hablando de obediencia. Estamos hablando de sometimiento, porque tú no puedes vivir por ahí viviendo como te da la gana, apareciendo cuando te da la gana, comiéndote la semilla, no quieres sembrar, y entonces ahora, y que porque tú fuiste alumbrado un día por mí, ahora yo soy de los 144,000. Y no estoy hablando de obra, esto es por fe, pero necesariamente fe en lo que está escrito. Pero tú no puedes vivir haciendo lo que te da la gana y decir, oh, yo me voy por las primicias. Recuerda, bendecido, tiempo de organizar los pensamientos. Que muchos bellos testimonios me han enviado, apóstol, desde que usted enseñó eso de organizar los pensamientos. A veces yo paso unas pruebas, unas cosas, pero de momento me detengo, no actúo rápido, organizo mi mente, déjame ver qué hago. Ángel, recibo que usted me abra la puerta, no me permitan hablar más de lo que tengo que hablar, no me permitan ser muy ligero en la contesta, déjame pensar, déjame organizarme. Tienes que organizar tus pensamientos, bendecidos, porque usted se le ha llamado a una gloria tremenda. Usted sabe ese espectáculo cuando estos cuerpos botemos las vestiduras viejas y nos pongamos las vestiduras de la inmortalidad por causa de haber obedecido al verdadero evangelio. Eso es algo glorioso, bendecido. Esa es nuestra esperanza.
y la creación está en dolores de parto. Y tú sabes que los dolores de parto duran un tiempito, pero pronto veremos esa gloriosa manifestación. Bueno, los quiero mucho. Será hasta una próxima ocasión. Recibo que los ángeles tuyos están atentos a tu confesión, no a la mía es para mi ángel. Tú tienes tu ángel, aquí cada cual lleva su propia carga. No me pida que ore por ti, apóstol, envía ángeles a mis hijos, no. Usted se los envía allá y que ellos lo activen, porque esto es individual. Cada uno lleva su propia bendición, su propia carga, su propia confesión. Así que recibo que están escuchando esas confesiones tuyas y que le dan audiencia delante de esa gran cobertura de ángeles. Será hasta la próxima. Bendecidos con toda bendición.